De las entrevistas en 24 horas. A las 7:31, saludo al asambleísta de Construye, Jorge Pellafiel. Asambleísta, gracias por acompañarnos. Culpable de la nueva pugna entre el gobierno y el legislativo. Muy buenos días, mi querido Milton. Un saludo a todos los televidentes. Bueno, no creo que culpable. Responsable, entonces. No, creo que la razón nos asiste y pues por ende estamos en el camino correcto. Y pongo en contexto. Digo responsable o culpable porque fue el asambleísta Peñafiel quien propuso que esta ley llamada antilavado o antipillos sea archivada. ¿Por qué tan extremo la petición suya que fue acogida por 80 y pico de asambleístas? Bueno, hay que decirlo, mi querido Milton, lo único que tenía de lavado de activos esta ley era el título. Nosotros sí leímos el texto, sí leímos básicamente todo lo que conllevaba la ley. Y la ley lo único que hacía era poner más impuestos a las familias ecuatorianas. Lo dijimos, lo justificamos y claro, analizando el contexto del país en donde no tenemos luz, no tenemos seguridad, no tenemos empleo, la única salida es no cargarle más impuestos a la gente. El presidente nos da una respuesta a la gente, a la población, a esas familias ecuatorianas nefasta. Mientras sufre los apagones, sufre toda esta situación, lo que plantea son más impuestos. Nosotros le dijimos hasta ahí nomás. Pero se puede retirar ese tema. La Asamblea está para eso, para modificar, para cambiar, para corregir, para pedir correcciones. Porque además el tema del lavado en el Ecuador es terrible. Usted leyó sin duda el artículo de The Economist, cómo el Ecuador, dicen ellos, es un narcoestado. Y el narcoestado tiene que ver mucho o desemboca siempre en el lavado de dinero. Pero es que ninguna de las partes de la ley era positiva, estimado Fortalecer Milton. las competencias de la UAFE, por ejemplo. Yo le digo sobre el tema de la UAFE, por ejemplo, lo único que pretendía hacer es darle facultades omnímodas, facultades extraordinarias a la UAFE. Buscaba que la UAFE sea un mecanismo propio de política pura del presidente de la República. No buscaba de ninguna manera fortalecerla. Lo que quería hacerla era ponerla a las órdenes del presidente de la República. Y obviamente eso el país ya no necesita. En este momento lo que necesitamos es que la UAFE haga su trabajo. Podría en este mismo instante, estimado Milton, ya hacer las pesquisas que necesitan. No necesita de nueva ley. No se necesita la ley. Las facultades que se pretendía dar y el control que pretendían hacer a los patios de vehículos usados ya lo podría hacer en este momento. Los patios de vehículos ya reportan a la UAFE todas las transacciones inusuales, las transacciones injustificadas, las transacciones en efectivo. Eso ya lo puede hacer el día de hoy. Lo que quería era básicamente cargarle más impuestos a la gente, cargarle más impuestos a las familias ecuatorianas, a las transacciones de los vehículos usados. Y los vehículos usados, como todos sabemos, son transacciones que se realizan por todos los ecuatorianos. ¿Quién no ha utilizado ese mecanismo para poder comprarse un vehículo cuando sale de la universidad, cuando el señor tendero, el señor mecánico cambia su vehículo? Es normal. Es normal. Lo que pero quería no era... es normal que por ahí y por ciertas otras actividades se filtre el dinero que no es tan limpio. Pero ese control ya lo tiene. Que usted ha señalado. Impunidad, falta de transparencia. Ciertas disposiciones del proyecto, como la eliminación de investigaciones de delitos no prescritos y el levantamiento de la reserva de información penal, podrían ser usadas para proteger a responsables de crímenes graves. Claro, lo hemos dicho. Nosotros queremos... Y lo planteamos todavía. Nosotros necesitamos eliminar la impunidad en todo sentido, pero no para cargarle más impuestos a la gente. En este momento, lo que menos quiere la ciudadanía, lo que menos quieren nuestras familias es más impuestos. Y la respuesta del presidente ante esta crisis es: páguenme más para seguir pagando mi campaña de comunicación, mi pauta, mis TikToks y demás. Basta ya. El ciudadano lo que quiere es paz, bienestar y estar bien en su vida. ¿Cómo se puede pensar que el presidente quiere sacar dinero de una ley para financiar su campaña si él tiene plata? Él mismo como persona natural, empresario, tiene suficiente como para pagar sus TikToks. Pero entonces, ¿por qué ha gastado? Si es que es por eso, ¿no? Pero entonces, ¿por qué hace un mes contrató $5 millones, estimado Milton, en un contrato para la comunicación de la presidencia? $5 millones.
que no necesita el país gastar en este momento. Inconsistencias legales. Usted dice que se puede debilitar el sistema judicial en este tema de combatir el lavado de activos de una manera que no sería efectiva, según usted. Es que el lavado de activos tiene que atender el origen ilícito de las transacciones que se realizan. Si es que la ley o cualquier medida no pretende atacar ese tema, la ilicitud de origen, no está combatiendo el lavado de activos, por un lado. Y por otro lado, la intención es clara, fue de ponerle impuestos a la gente. Y nosotros, más allá del título, porque si por títulos nos dejáramos llevar, estimado Milton, ya no tuviéramos apagones. Recordemos que le aprobamos en la Asamblea Nacional al presidente 2 leyes llamadas no más apagones. Pero ¿qué es lo que tenemos el día de hoy? Apagones. Es decir, más allá de los títulos hay que leer los textos. Y es claro, allí el 50, el 60% de la ley se refiere a cargarle más impuestos a las transacciones de vehículos usados de la gente. Ante eso, nosotros vamos a defender a las familias ecuatorianas, vamos a defender el bolsillo de la gente, de nuestra gente. El ministro de Gobierno dijo que no la da por muerta la ley y que piensa incluso en mandarla al registro oficial por el Ministerio de la Ley. Bueno, sería muy grave, estimado Milton. ¿Podían o no podían votar en primer debate? Yo le quiero decir al señor ministro que sería bueno que él lea, pero que entienda, no solamente lea la ley y la Constitución. El artículo 140 de la Constitución de la República dice que los proyectos económicos urgentes tendrán el trámite ordinario. Eso lo dice nuestra Constitución. Por tanto, deberá manejarse el trámite ordinario y ahora sí, apliquemos el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que dice que en primer debate podrá archivarse las leyes cuando son trámites ordinarios. No hay por dónde perderse. Lo que dice el ministro son leguleyadas y patadas de ahogado porque quieren cargarle impuestos a la gente y nosotros lo vamos a impedir, obviamente, siempre en el marco de la ley, la Constitución y sobre todo la razón y el bienestar de nuestra gente. COPINA, Código Orgánico de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes. Usted lidera el proyecto de la propuesta de minoría, el informe de minoría. ¿Por qué usted piensa que hay que subir las penas y bajar la edad de la imputabilidad de los menores? Bueno, ahí hay varias cosas, estimado Milton. Por un lado, tenemos libros que fueron tratados en la comisión anterior, en donde nosotros no éramos asambleístas ni siquiera. Eso fue en el periodo anterior. Ese es libro 1 y 2 respecto de los derechos sexuales, de la identidad, de los temas que están siendo objeto de críticas en este mismo momento igualmente. Pero respecto de lo que sí pudimos tratar, que es precisamente los adolescentes infractores, nosotros hemos dicho 60% de las bandas criminales en la actualidad, y no son datos míos, estimado Milton, son datos públicos y además recogidos por mucha prensa en el Ecuador, forman parte los adolescentes, menores de edad que cometen sicariato, homicidio, asesinatos, femicidios. Y hemos dicho, ante esa realidad, lo que necesitamos es dar un mensaje claro al crimen organizado, que no vamos a permitir que ellos sigan utilizando esta fisura en el sistema para generar esa impunidad, ponerles a los menores de edad a cometer las fechorías. Son utilizados, exactamente. Aquí el tema son quienes los reclutan, quienes los agrupan, quienes los llevan a las bandas criminales. Por un lado, sí, eso atiende la causa. Ajá. Y estamos de acuerdo. Hay que endurecer las penas a los reclutadores, a las bandas, a los jefes, pero también dar un mensaje al crimen organizado como organización. No más la utilización de esta fórmula de impunidad. Y otra cosa, decir claramente, nosotros no somos injustos. Sabemos que los menores de edad en su gran mayoría son utilizados, pero aquí estamos planteando este endurecimiento solamente contra delitos contra la vida. Es decir, no vamos a plantear que esta inimputabilidad de 12 años y además la capacidad de poder ser juzgados como adultos para otro tipo de delitos, para el secuestro y extorsión, eso sí, le estamos eliminando los beneficios que tienen. Actualmente, incluso, solo para darle un ejemplo, Milton, si se ponen de acuerdo el fiscal y, de acuerdo al COPINA, se ponen de acuerdo el fiscal y el delincuente, puede salir libre, puede salir sin juicio, sin siquiera considerar a la víctima dentro de ese proceso. Por tanto, ese tipo de medidas beneficiosas para el crimen organizado lo vamos a negar de plano y totalmente. Ahora, esto no le gusta mucho a organismos internacionales incluso. Dicen que se viola
convenciones de derechos de la niñez. Los jóvenes son inimputables. A ver, la Convención del Niño establece, sí, sin duda, que no pueden ser juzgados exactamente como adultos. Ajá. Y nosotros no estamos planteando que sean exactamente como adultos. Estamos diciendo, sean juzgados como adultos cuando cometen delitos contra la vida, pero que no paguen la pena como adultos. ¿Y a qué me refiero? Ya, ok. A que si cumple 18 años, Exacto, sí, o hasta los 18 años, tendrá que pasar el tiempo de la pena dentro de un reclusorio para menores. Pero apenas cumplan 18 años, se transfieran a un centro de rehabilitación de adultos, porque ya son adultos. Ellos son delincuentes adultos, por tanto, tienen que estar con los adultos. Y hemos dicho algo más. Si es que ya se pasan a los reclusorios de mayores, que en esos reclusorios tengan un pabellón especial con el control y además la protección que todavía deben tener hasta que ellos efectivamente cumplan la pena correspondiente, ¿no? Y se ha aprobado una y otra vez y siempre se ha dicho, asambleísta, que endurecer las penas no es solución a lo que se vive en el Ecuador. No necesariamente cuando endureces penas baja la delincuencia. Pongámoslo de este modo. Bueno, yo le diría, estimado Milton, pongámonos en el lugar de las víctimas. No nos pongamos en el lugar de los delincuentes. En las víctimas, si le matan o le asesinan a un familiar, a un padre, a un hijo, que le asesinen a un primo, a un tío, ¿qué pensaríamos? Que, no, pues tengámosle miramientos, respeto, no le endurezcamos la pena. Perdóneme, a la sociedad hay que decirle la verdad. Sí, puede ser que no tenga una efectividad total, pero que el endurecimiento de penas es necesario para dar un mensaje firme en contra del crimen organizado, es necesario. Y por ende, en una guerra, como vivimos el día de hoy, Milton, estamos en guerra declarada por parte del presidente de la República contra el crimen. No podemos tener miramientos. Y sí, respetar los derechos humanos, pero más los derechos humanos de las víctimas. Estamos hablando de la acción punitiva, pero para los jóvenes y los niños en este país lo que se necesita es otra cosa. Y todos lo sabemos. Y es un tema que tienen que trabajar los gobiernos. Educación, alimentación, todo lo que tiene que ver con un entorno social para que los niños, incluso se tientan para ser reclutados, digan que no. ¿Por qué? Porque tienen educación, porque tienen alimentación, porque tienen sus padres trabajo, porque tienen un entorno social que les impide ceder ante esto. Estamos de acuerdo, pero esa responsabilidad es del Estado y sobre todo de la política pública que emite el presidente. Si es que el presidente no la emite, presidentes, claro. Sí, los presidentes. Si es que el presidente o los presidentes no la emiten, vamos a seguir esperando 30, 40 años hasta que se tomen medidas para que los adolescentes tengan oportunidades, para que los adolescentes tengan opciones. En efecto, eso es lo ideal, pero nosotros estamos en un Ecuador en donde lo ideal está cada vez más lejos. Nosotros decimos, son medidas duras, muy duras, pero necesarias. Si seguimos así, yo le daría casos, estimado Milton. 5 veces han salido de la cárcel menores de edad, después de asesinar, de matar. ¿A qué? A seguir asesinando y matando. Se ven casos todos los días en los medios de comunicación, en las redes sociales. Yo entiendo la crítica. Tengo todavía al chico en Esmeraldas disparándole y matando a un policía. Que regresa. Y atrás su reclutador, ¿no? Dirigiéndolo. Sí, si nosotros, entiendo la crítica, estimado Milton, pero sí es una responsabilidad de los legisladores tomar decisiones. ¿Qué apoyo tiene su propuesta? Bueno, cada quien toma su decisión en su momento. Lo está planteando, ¿qué respuesta ha recibido? Nosotros hemos dicho, este es nuestro planteamiento al Pleno de la Asamblea Nacional, las bancadas tomarán sus decisiones. Lo que sí le puedo decir es que hay un síntoma de que sí tiene mucho apoyo nuestra propuesta. ¿Por qué? Porque la presidenta de la Asamblea Nacional, perteneciente a la Revolución Ciudadana, suspendió el debate. Es decir, ni siquiera entramos a tratarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que el informe de mayoría que proviene del correísmo, al menos no tenía asegurado los votos para su aprobación. Por ende, entiendo que nosotros teníamos la posibilidad real de vencer en esa votación y por eso suspende la sesión. Veamos qué pasa, pero nosotros vamos a seguir firmes en esa posición de ser duros, medidas duras, pero necesarias. Gracias, asambleísta. Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye, 2 temas importantes: Código de la Niñez y Ley Antilavado. Vamos a la pausa y regresamos para hablar de esta anunciada reducción del impuesto a la salida de divisas.